Hermanos, para este domingo en mis planes estaba traer un sermón sobre el regreso de Cristo y el impacto que produce o debe producir en nosotros que Cristo viene y el impacto que produce en nuestro diario vivir. Sin embargo, luego que en el ministerio de caballeros comenzáramos a estudiar, a leer el libro de Génesis y todo el Antiguo Testamento, el Señor puso en mi corazón hablar acerca de Génesis. Me preguntaba de cuál pasaje en específico iba a hablar, porque Génesis tiene 50 capítulos. Así que concluí que en vez de un pasaje debía hablar del libro completo. De modo que en esta mañana, en la voluntad del Señor, vamos a estar hablando acerca del libro de Génesis completo. Vamos a ver un panorama. Y entonces el sermón del regreso de Cristo lo vamos a dejar para una siguiente oportunidad. Así que yo quiero que oremos, me acompañen a orar en esta hora. Amado Dios, te bendecimos y te honramos. Estamos muy agradecidos de ti, de tu cuidado, de tu presencia en medio nuestro. Nosotros alabamos tu nombre porque nos has permitido congregarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para alabanza de su gloria. Así que gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, gracias por las visitas, gracias por los amigos. Señor, nosotros nos encomendamos delante de ti para que tu palabra sea llegando a lo más profundo de nuestros corazones. Nuestras vidas, nuestros corazones están necesitados, estamos hambrientos de tu palabra. Así que háblanos, oh Señor, en esta mañana. Edifica a tu pueblo a través de tu palabra. No necesitamos otra cosa más que tu santa y bendita palabra. Así que en esta mañana imploramos tu presencia, la guía y la dirección y el poder del Espíritu Santo para hacernos entender lo que vamos a explicar en esta mañana. Así que en Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Más de 2 millones de israelitas habían salido de Egipto hacia el desierto. Pudieron ver todas las maravillas de Dios, el gran poder con que el Señor los sacó de la esclavitud. Los israelitas tenían 400 años siendo esclavos en Egipto. Literalmente 400 años siendo esclavos en una tierra extranjera. De seguro que habían escuchado acerca del Dios verdadero, pero no lo conocían a profundidad. Estaban rodeados de dioses falsos. Ellos estaban por todos lados escuchando acerca de los dioses de Egipto. Ellos mucho menos conocían quiénes eran, tampoco conocían a dónde iban. Me imagino que este pueblo ha de preguntarse: ¿y quién es este Dios que nos sacó de Egipto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el plan de este Dios? Definitivamente que esta y otras preguntas invadían el corazón de este pueblo. De modo que Dios usó a Moisés para escribir el libro de Génesis en algún momento entre la salida de la esclavitud y la entrada a la tierra prometida. Y el propósito era mostrar quién es este Dios todopoderoso que los sacó de la esclavitud, mostrar quiénes eran ellos, cuál es su origen como pueblo y cuál es el plan que tiene Dios para ellos. El libro de Génesis, mis hermanos, tiene una importancia monumental para todos nosotros. Es el libro de los orígenes. En Génesis nosotros encontramos el principio de todas las cosas.
encontramos el principio del universo, del ser humano, del pecado, de la familia, del matrimonio, entre otras cosas. Este libro está dividido en dos grandes partes. La primera parte, del capítulo 1 al 11, nosotros allí vemos una visión más general del mundo. Vemos la creación, vemos el pecado, vemos el diluvio y vemos también la Torre de Babel en el capítulo 11. En la segunda parte nosotros vemos una visión más específica, el llamamiento del padre de la fe Abraham y la historia de los patriarcas Isaac, Jacob y también José. Génesis nos enseña muchísimas cosas. Una de ellas es que el mismo Dios de Génesis es el mismo Dios nuestro. Él nunca ha cambiado. Así que en esta mañana conozcamos a través del primer libro de la Biblia quién es este Dios a quien nosotros servimos y que definitivamente hace grandes cosas en medio nuestro. En medio de tantos dioses falsos, en medio de tanta falsedad, recordemos, mis amados hermanos, quién es este Dios y cuál es su plan para nosotros. ¿Quién es este Dios? En primer lugar, este Dios es el Dios creador de todas las cosas. La Biblia comienza con una afirmación contundente, una afirmación clara y sin ambivalencia. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no busca explicar la existencia de Dios, sino que la da por hecho. Es cierto que los niños y también algunos adultos pueden preguntarse quién creó a Dios. Quizás un niño le ha preguntado quién creó a Dios. La única respuesta a esta pregunta es: nadie creó a Dios, porque Dios es Dios. Él no necesitó ser creado, Él es Dios. Dios no tuvo comienzo, Él da comienzo a las cosas. Él no tuvo principio, su palabra dio principio a este mundo. Fíjense que en la frase "en el principio", Dios aparece no como aquel que tiene origen, sino como aquel que da origen, como aquel que produce origen. Esta frase, "en el principio creó Dios los cielos y la tierra", se refiere al comienzo de todas las cosas creadas. Esto es apoyado por la misma palabra en numerosos pasajes. Uno de ellos, el Salmo 33, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho. Dios mandó y existió. La Biblia deja bien en claro que en el principio Dios creó todas las cosas, con excepción de Él. La creación es una manifestación de la gloria y de la majestad de Dios. Él no necesitaba crear para ser Dios. Dios no necesitaba crear para ser Dios, o para ser más grande, o para ser más majestuoso. El Dios eterno manifestó su gloria para que usted y yo podamos verla. La palabra dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay varias teorías sobre la creación del universo, pero solamente hay una verdad: Dios es el creador de todas las cosas, lo demás es falso. Además, Dios no solamente es el creador del universo, de todo lo que vemos, y aún de aquello que no vemos, que es la mayoría de cosas. Dios es el creador del ser humano. Lo último que Dios hizo, y no por ser menos importante, sino porque fue su obra cumbre. Génesis no presenta en el capítulo 1 un relato y en el capítulo 2 otro relato diferente, como algunos críticos argumentan. Más bien, en el capítulo 1 Moisés presenta la creación de una manera general.
Y en el capítulo 2 presenta algunos detalles de manera específica. La Biblia nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El único ser creado en este mundo a imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Es el único ser en este mundo que porta la imagen de Dios. Eso significa que usted y yo, mi querido hermano y amigo también, tenemos los atributos comunicables que provienen del aliento de Dios. El doctor Carballosa, hablando de este pasaje, escribió que imagen y semejanza sugieren la idea de que intelectual y moralmente hay una relación de Dios que es importante y permanente. El ser humano posee atributos que le pertenecen a Dios y que los animales no poseen, como por ejemplo el intelecto, la capacidad de amar, la capacidad de pensar lógicamente, la personalidad, la justicia. Solo el hombre posee la capacidad para amar y adorar a Dios. Lógicamente que estos son atributos dados por el Dios mismo. Querido hermano, querido amigo, apreciado amigo que estás aquí, en la creación, Dios mismo definió quién tú eres. Dios, cuando te creó, te dio un valor incalculable. Por eso, mi querido hermano y amigo, tú eres especial. Tú eres especial porque eres la creación de Dios. El mundo y su sistema no te definen. Tú eres quien Dios dice que eres. Tú eres la corona de la creación. Nosotros fuimos creados por iniciativa de Dios, con el propósito de que nosotros pudiéramos representar a Dios en esta tierra y que lo adoremos por siempre. Dios ha delegado autoridad al hombre, al ser humano, sobre todo lo creado. En Génesis 1 y 2 se encuentra el fundamento. En Génesis 1 y 2, escuche esta gran verdad. En Génesis 1 y 2 se encuentra el fundamento para que nosotros rechacemos el aborto en cualquiera de sus supuestas excepciones, como también el fundamento para rechazar el homosexualismo y también el fundamento para rechazar la ideología de género, porque en el principio varón y hembra los creó, y también porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Así que Génesis es el fundamento, y sobre todo Génesis 1 y 2. La creación de Dios, queridos hermanos, fue perfecta, completa y hermosa. ¿Quién es este Dios? Es el Dios creador de todas las cosas. Pero también es el Dios que juzga y condena el pecado. Hasta este momento de la historia, todo iba de maravilla. El ser humano vivía en perfecta armonía con su Creador. Dios dio la capacidad a Adán y la inteligencia para que éste fuera un buen administrador. Tanto así que Adán puso nombre a todos los animales. Adán y Eva estaban en el Edén contemplando la hermosura de la majestad de Dios. Nada faltaba a esta pareja. Todo era en completa felicidad. Pero algo ocurrió. El capítulo 3 narra la entrada del pecado a la humanidad. Algunos han llamado, y con mucha razón, el capítulo más triste de la Biblia.
Este acto triste y trascendental afectó a toda la raza humana. El pecado da origen al mal y a todas las desgracias que nosotros vemos. Desde Génesis 3 y hasta el regreso de Cristo, siempre habrá una lucha entre el bien y el mal. Nosotros conocemos el relato. La mujer fue engañada por Satanás, comió junto a Adán del árbol, desobedecieron y fueron arrojados del huerto. Dios inmediatamente juzgó el pecado, cumplió con las advertencias. Tanto Adán, Eva y la serpiente recibieron las consecuencias de su pecado. Entró la muerte al mundo, la vergüenza, los dolores. Lo que era bueno ahora era malo. La misma creación quedó bajo maldición a causa de la transgresión. La imagen del hombre, la imagen de Dios en el hombre fue estropeada. Aunque el ser humano preserva la imagen y semejanza con que Dios lo había creado, ahora, a causa del pecado, esta imagen se ve distorsionada como un televisor sin color de los años 60. La maldad y desobediencia siguió en aumento. Tanto así que un hombre, por envidia, decidió matar a su hermano. Un hermano de padre y madre. Génesis, el capítulo 6 describe: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El mal había aumentado tanto que a Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Y ojo, no fue que Dios cambió de parecer, porque Dios es inmutable, nunca cambia. Lo que el autor hace aquí es usar un lenguaje sencillo y humano para beneficio de nosotros que leemos. A causa de la maldad del ser humano, Dios decidió raer, quitar, acabar de la faz de la tierra con todo ser viviente. Noé, un pregonero de justicia, es usado por Dios para construir un arca donde pudieran caber mucha gente y muchos animales. Pero solamente él y su familia creyeron el mensaje de Dios. Las otras personas se burlaron de Dios y vino el diluvio y los destruyó a todos. De la misma manera Dios juzgó el pecado en Babel. Lo ocurrido en la torre de Babel fue un intento organizado de usurpar la autoridad de Dios. Este acto fue una rebelión en contra de Dios mismo. Un autor cristiano escribió: mientras se dispersaban, una parte del grupo postdiluvianos decidieron detenerse y fundar una ciudad como monumento a su soberbia y a su fama. La soberbia fue el gran pecado en este relato. Ellos rehusaron seguir extendiéndose, es decir, rehusaron dispersarse y llenar la tierra como Dios lo había mandado. Se trataba de un esfuerzo del pueblo por desobedecer el mandato de Dios. En el capítulo 9, verso 1, luego del diluvio, Dios dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nosotros vemos también el juicio de Dios en Sodoma y Gomorra, ciudades que se habían entregado a la inmoralidad y a la perversidad, parecido a lo que ocurre hoy en día. Y vemos nosotros también cómo los patriarcas cometieron faltas que no agradaron a Dios. Queridos hermanos y amigos, la culpa de Adán se nos ha sido imputada a todos los seres humanos, a todos.
puesto que él ocupaba la posición de ser representante de toda la raza humana. Lamentablemente el pecado está adherido a todos nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza corrompida y depravada, así como veíamos ahorita de continuo al mal. El pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida: física, espiritual, emocional, intelectual. Y dado el pecado en nosotros, nada, escúchame bien, nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos puede hacer que ganemos el favor de Dios. Lamentablemente, a causa de la caída, la raza humana está sujeta al castigo y a la muerte eterna. ¿Quién es este Dios? Es el Dios que juzga el pecado. Es el Dios que condena el pecado. Pero ¿quién es este Dios? Este Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Hace días estuve viendo un video donde un hombre de Dios, R.C. Sproul, ya en la presencia del Señor, respondía a la pregunta: ¿por qué el castigo de Dios sobre Adán y Eva fue tan severo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué el castigo de Dios a Adán y Eva fue tan severo? La respuesta de R.C. Sproul fue sorprendente. No, decía él, el castigo y la disciplina hacia Adán y Eva fue lleno de gracia y misericordia. Dios debió exterminarlos inmediatamente y no lo hizo, sino que además los dejó vivir muchísimos años. Decía él, solo cuando entendemos la santidad de Dios y lo que es ofenderlo, entenderemos que en medio de la catástrofe más grande en la historia, Dios fue compasivo y misericordioso. En todos los eventos donde Dios juzgó el pecado, vemos un despliegue abundante de su gracia. Vemos un despliegue abundante de su compasión y misericordia. En medio del día más negro, el Señor creador de todo dio la promesa de un Salvador, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el diluvio, Dios tomó un remanente para repoblar la tierra. En la torre de Babel, Dios pudo destruirlos a todos, mientras que es bondadoso al confundir sus lenguas y esparcirlos sobre la faz de la tierra. En Sodoma y en Gomorra, Dios esperó que Abraham encontrara personas justas allí antes de destruir estas naciones con fuego y azufre. Lot y Abraham fueron testigos de la misericordia de Dios. Dios siguió mostrando su gracia con el mismo Abraham, con Isaac, con Jacob, con José. En Génesis y en todo el resto de la Biblia y en la historia, nosotros vemos a Dios actuando, trayendo desolación y juicio para mostrar su misericordia, su gracia y su compasión. La historia de la Biblia y la historia de la humanidad es un despliegue de la extraordinaria gracia de Dios. Esta tierra es el escenario y nosotros somos los actores donde Dios abundantemente, diariamente muestra sus grandes obras de maravillas y misericordia. El salmista en el capítulo 136 nos hace una invitación a alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. David expresó lo siguiente en el Salmo 51, luego de haber pecado, luego
de haber desobedecido a Dios, él exclamó: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Jeremías, en medio de la desolación y tristeza, exclamó que las misericordias del Señor nunca terminarán, nunca fallarán sus bondades. Dice Jeremías: son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Sin duda alguna que el mayor despliegue de la gracia, la compasión y la misericordia de Dios se vieron expresadas en la cruz, cuando Él decidió castigar a su propio Hijo, llevándolo a la cruz por nuestras transgresiones. El Hijo de Dios fue a la cruz, hermano y amigo, por ti y por mí, para traer salvación y vida eterna. Él lo hizo para traer salvación a toda la descendencia de Adán que estaba sujeta a la condenación. Hermanos, nosotros y cada uno, y aún los amigos que están aquí, son testigos de cómo nuestro Dios sigue mostrando su gracia y misericordia a diario. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cada mañana, cada día que tú te despiertas, mi hermano, cada día que tú abres tus ojos, es un día más para experimentar la misericordia de Dios. El hermano James Cochrane, que en ocasiones llegó a venir a esta iglesia, escribió en uno de sus libros: Dios extiende su gracia infinita a los seres humanos, no porque sean buenos, pues no lo son, sino porque Él es un Dios lleno de gracia. Hermano, tú y yo no merecemos nada de lo bueno que el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros merecemos la condenación, y aún así el Señor ha mostrado su compasión con nosotros. Pero Dios no solamente nos ha regalado la bendición de la salvación a través de Cristo Jesús, sino que Él nos ha colocado en su cuerpo, que es la iglesia, para edificarnos los unos a los otros. Mi hermano querido, la iglesia es un regalo de Dios. Tú debes entender, hermano querido, que la iglesia es un regalo que Dios ha dado a los creyentes. Así que la vida cristiana no se puede vivir solo. No podemos vivir la vida cristiana aislados. Así que, hermano, tú que estás flojo, que no te estás congregando, que viene a veces, la iglesia Dios te la regaló, no para que participes de ella desde tu casa, sino para que venga y te congregue con tus hermanos. Cuando tú ves la iglesia como un regalo, te va a doler faltar a un servicio. Aun cuando tú no puedas venir por alguna situación, estarás lamentándote y estarás pensando: ¿dónde estarán los hermanos? ¿Qué estarán haciendo? Cuando a ti te duele la iglesia, cuando tú tienes un deseo profundo de congregarte. Y muchas otras cosas más el Señor nos ha regalado. Aquel que fue prometido en Génesis capítulo 3 y que es el centro de toda la Biblia, aquel que recibió una herida del diablo, quien creyó que era definitiva, se levantó triunfante sobre la muerte y vive para interceder por nosotros. Cristo vive para interceder por todos aquellos que hemos creído en Él. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Y dice Pablo: por gracia han sido salvados. Hermano, es por gracia. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. No fue por mérito propio. No fue porque tú simplemente decidiste venir a la iglesia. Es por la gracia, por la pura gracia de Dios. Mi amigo que estás aquí, tú estás aquí por la gracia de Dios.
Así que ¿quién es este Dios? Este Dios es compasivo y misericordioso. También en Génesis vemos que nuestro Dios es soberano. El tema de la soberanía de Dios en la historia es un tema muy amplio. Quizá hayamos escuchado la frase, fulano de tal es el soberano de tal pueblo, queriendo decir que esa persona ejerce dominio y autoridad sobre determinado lugar. Al hablar de la soberanía de Dios, nosotros nos referimos como el gobierno, como su gobierno y su reinado sobre todo el universo bajo su propia voluntad y criterio. No solo es soberano en una parte del universo, sino en todas partes, porque Él es el creador. Si usted es el dueño de una empresa, usted no es el dueño de una parte de la empresa. Si usted es el fundador, es el propietario, usted no tiene autoridad sobre tal departamento. Los hombres de familia no tienen autoridad sobre una habitación de la casa y sobre la otra no. O no tienen autoridad solamente en la sala y en las habitaciones no. Usted como padre de familia tiene autoridad en toda la casa. Dios es el creador de todo y Él tiene autoridad en lo que Él ha creado, en todo el universo. Él lo ha creado, Él es el dueño de todo. Nosotros podemos ver la soberanía de Dios en la creación, en la caída, en el diluvio. Nosotros vemos la soberanía de Dios en Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios sin mérito alguno. Dios no vio ningún mérito en Noé para elegirlo. Dios lo hizo por su gracia soberana. Nosotros vemos la soberanía de Dios en la elección de una nación sobre otras, por ejemplo Israel sobre las demás naciones. Nosotros vemos la soberanía de Dios en la elección de Abraham y no en Nacor. Vemos la soberanía de Dios en elegir a Jacob y no a Esaú. Nosotros vemos la soberanía de Dios en el capítulo 38 de Génesis, que quizá usted dice, pero ¿y qué hace este capítulo aquí? ¿Qué hace este desagradable acontecimiento entre Judá y Tamar? Bueno, ese capítulo está ahí para mostrarnos que Dios es soberano y que Dios es también compasivo y misericordioso, porque vemos que a través de Judá vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es el dueño que gobierna la historia. Él no es como un gobierno que tiene un consejo de ministros con los que el gobernante se reúne de tiempo en tiempo para escuchar y para que los ministros le den alguna sugerencia de lo que debe hacer. Él es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Él es quien decide la historia para bien y para su propia gloria. Dios es quien conoce el pasado, el presente y el futuro. Y nosotros lo vemos esto tan vívidamente en los acontecimientos de José y sus hermanos. Nada, absolutamente nada de lo que ocurrió con José fue al azar. Dios estaba en control de todo. El Salmo 135:6 declara: todo cuanto el Señor quiere, hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El profeta Daniel expresó: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Nadie puede detener su mano y decirle: ¿qué has hecho? El apóstol Pablo anunció con gran elocuencia en Romanos capítulo 9 lo siguiente: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios en esto? Dice Pablo: no, en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia,
y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué tú me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ese es el Dios soberano. Queridos hermanos, Dios es Dios. Y Él hace con su creación lo que quiere, cuando quiere y como quiera. Él no tiene que pedirnos permiso para actuar. Él actúa y ya. Es glorioso saber, mis queridos hermanos, que en los propósitos eternos de Dios estábamos nosotros. Dice la palabra que Dios nos eligió en Cristo para salvación. Nuestro Dios es un Dios soberano, inclusive en la salvación, que de esto no quede duda. Dice la palabra en Efesios capítulo 1: fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1 y los versos 4 y 5 dicen: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, Dios te eligió para salvación. Glorifica a Dios por eso. Alaba al Señor, porque desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para salvación. Como Dios es soberano, nosotros podemos confiar en todo lo que la Biblia dice de Él. Dios no solo nos ama, sino que Él tiene la capacidad de cuidarnos. Los que forman parte de la familia de Dios pueden reclamar la promesa de Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué sigue diciendo? A los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros podemos descansar, hermanos, en el hecho de que nuestro Dios es realmente capaz de hacer que todas las cosas obren para nuestro bien, incluso cuando nosotros no vemos fácilmente cómo va a suceder. Por eso José, casi al final del libro, pudo decir, porque él creía en la soberanía de Dios, porque él confiaba en la soberanía de Dios, él le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo encaminó a bien. Hermanos, solamente un Dios soberano puede hacer esto. Y solamente cuando nosotros confiamos en Él, podemos descansar en su cuidado. Como Dios es soberano, podemos descansar al saber que aún cuando tomamos decisiones erráticas, como hicieron varios hombres y mujeres en Génesis y en la Biblia, podemos descansar al saber que aún cuando tomamos decisiones erráticas, podemos confiar en su soberanía de devolvernos al camino correcto cuando nos hemos arrepentido. Como Dios es soberano, nosotros podemos sentirnos seguros delante de Él. Dios es soberano, hermano, y Dios ha prometido que nos va a guardar. Nosotros no debemos temer al fracaso final ni la destrucción final. No debemos tener miedo a la inutilidad. Podemos confiar en que Dios hará su voluntad en nosotros, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
Podemos confiar en aquel que dice amarnos y que es plenamente capaz de actuar conforme a ese amor. Podemos confiar en que incluso cuando el mundo parece fuera de control, Dios tiene el control. Sabemos que Él tiene cubierto el panorama general, así que podemos confiarle a Él nuestros detalles diarios. La soberanía de Dios tiene un impacto en nuestras vidas hoy en día, ya que nos libera del miedo y de la preocupación. Nos da confianza en su palabra, nos asegura su continuo amor por nosotros y nos permite afrontar el futuro con gozo en un mundo peligroso. Mis hermanos, creer y confiar en el Dios soberano, en la soberanía de Dios, en que Él controla las cosas, nos da confianza al saber que no importa lo que venga sobre nuestra vida, que no importa la enfermedad que llegue a nuestra vida, Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Él es soberano. Y hermano, aún aquellas cosas que nosotros pensamos que pudieran llegar a nuestra vida por mal, Dios las puede usar para bien y para su gloria y para edificar a su pueblo. Así que hermano, nada de lo que a tu vida ha llegado, sea bueno o sea malo, escapa de la buena mano de Dios. Él tiene el cuidado de nosotros. ¿Y quién es este Dios? En último lugar, es el Dios que es fiel en cumplir cada una de sus promesas. Como hemos dicho anteriormente, soberanamente Dios eligió a Abraham para que fuera el padre de la nación de Israel. El Señor hizo un pacto incondicional con él. En Génesis 12 encontramos el llamado a este hombre. En Génesis 15 nosotros encontramos la confirmación de ese pacto. ¿En qué consistía ese pacto que Dios hizo con Abraham? Consistía en primer lugar de una simiente. Dios prometió a Abraham descendencia. Consistía en tierra. Dios prometió a Abraham que tendría un lugar donde morar. Consistía en una nación. Dios prometió a Abraham que sería padre de multitudes. Y también consistía en protección y bendición. Dios prometió a Abraham su bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Nosotros vemos que Dios cumplió cada una de sus promesas de cuidado, de bendición, de provisión, de protección a Abraham y a toda su descendencia. Esto lo vemos nosotros primeros en Abraham y en Sara, puesto que siendo viejos pudieron concebir, pudieron tener un hijo, siendo viejísimos. Un hermano predicador dijo: Génesis comienza con la hermosa creación de Dios y termina con un ataúd en Egipto. Parecería que Satanás había tronchado el plan de Dios. Sin embargo, el mismo Señor dijo que el pueblo de Israel iba a estar esclavizado en Egipto y que luego de 400 años Él mismo lo iba a libertar, y sucedió tal cual Dios lo prometió. Dios prometió un reinado en el Antiguo Testamento que vendría a través de David, que sería perpetuo. Nos dice la palabra que en el cumplimiento del tiempo ese rey vino, nacido de mujer y estando sujeto a la ley. Ese rey vino a cumplir definitivamente el pacto de Dios con Abraham. Él es la simiente. Cristo es la simiente. Él nos da morada eterna. Él nos hace una nación apartada para Dios. Y en Él, en Cristo, en la simiente de Abraham, todas las familias de la tierra tienen acceso a la salvación. La salvación está disponible a todas las familias de la tierra. La salvación está disponible para ti, mi amigo, a través de Cristo.
Escuchen lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 3 sobre esta promesa dada a Abraham y su cumplimiento en Cristo. Por lo tanto, Gálatas 3, capítulo 3, verso 7. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serían benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe, escuche esto, los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Así sucedió, verso 14, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia, a su simiente. La Escritura no dice y a los descendientes, como si se refiere a muchos, sino a tu descendencia, a tu simiente, dando a entender que la simiente es Cristo. Tristemente, mi querido hermano y amigo, en Adán estábamos tú y yo. Pero gloriosamente en Abraham y en su simiente, que es Cristo, estamos tú y yo por medio de la fe. Una joven cristiana llamada Ana Ávila escribió: los pactos de Dios son confiables porque Él es confiable. Conforme la historia de la redención se desenvuelve, podemos observar que, a pesar de la infidelidad de Abraham y su descendencia, el Señor se encargó de mantener su pacto. En cada evento de la vida de los hijos de Dios, el Señor está presente. Nada ni nadie puede detener los planes de Dios. Nuestros problemas pueden hacernos pensar que todo se acabó, que todo está parado. Sin embargo, Dios está trabajando, Dios está cumpliendo sus promesas, Dios está llevando a cabo sus planes. Dios prometió que todas las cosas obrarían para el bien de sus hijos. Este es el panorama más amplio que evita que nosotros nos desalentemos por las circunstancias actuales. Dios prometió consuelo en medio de nuestras pruebas. Hermano querido, no importa la prueba por la que estés pasando, no importa si es una prueba de enfermedad, si es una prueba familiar, si es una prueba financiera, no importa la prueba por la que estés pasando, Dios está al control, Dios es soberano y Él es fiel para con tu vida. Él tiene un plan. Y aunque quizás no conozcamos cuál es el plan, nosotros podemos confiar en que ese plan es seguro, es bueno y es perfecto. Dios prometió terminar la obra que comenzó en nosotros. Dios no hace nada a medias. Él comenzó la obra en nosotros y seguro, ciertísimamente, sin temor a equivocarnos, Él va a terminar. Así que, hermanos, confía, cree, no temas, espera en el Señor. Querido amigo, que estás aquí entre nosotros, que estás en Cristo, ya viste cómo nosotros somos pecadores. Nosotros somos pecadores y estamos apartados de Dios. O tú estás apartado de Dios. Tú estás, mi amigo, apartado de Dios. Y tú necesitas a ese bendito Salvador que vino a este mundo a morir por ti. Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros. A dar su vida por ti, mi amigo.
Así que Dios espera que ahora tú pongas tu confianza en el Salvador resucitado y victorioso. Querido amigo, ven a Cristo ahora. Ven al Salvador para que tus pecados puedan ser borrados, para que tengas vida eterna y vida en abundancia. Queridos hermanos, yo quiero terminar leyendo en Romanos capítulo 11, a la altura del verso 33. Porque solamente un Dios como el nuestro puede hacer que nosotros digamos esta palabra. Si alguien te pregunta, ¿quién es tu Dios? Tu respuesta debe ser, mi Dios es el creador de todas las cosas. Mi Dios es quien juzga el pecado. Mi Dios es fiel y misericordioso. Mi Dios es soberano y mi Dios es el Dios que cumple sus promesas. Si alguien te pregunta quién es tu Dios, dale esas respuestas. Y unámonos al apóstol Pablo con estas palabras, porque ante el Dios nuestro, ante el maravilloso Dios a quien servimos y que nos ha salvado, aunque en ocasiones no podamos entender cómo Él obra, podemos decir como Pablo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y Pablo concluye esta parte, porque de Él, por Él y para Él. Y nuestra respuesta es, a Él, solo a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga a su pueblo.